Este mes se celebra el mes de la Reforma y el mes de la Reforma ha sido en muchas iglesias recordado. Sucede hace 500 años. Hace 500 años un hombre llamado Martín Lutero, el 31 de diciembre, clava unas tesis en la puerta de Wittenberg. Y es un hombre muy especial, ustedes seguramente ya habrán leído acerca de ello, está en todas las redes sociales. Sin embargo, quería recordarles algo peculiar acerca de este hombre. Este hombre, cuando tenía mucho trabajo, cuando tenía muchas cosas que hacer, él incrementaba el tiempo de oración. Él, si oraba 2 horas, oraba 3 horas el día que tenía más cosas para hacer. Más cosas para hacer, más oraba. Es increíble, ¿no? Uno lo que hace es cortarle. Nosotros, al contrario, ¿a qué cosa o qué es lo que le quitamos al día cuando tenemos muchas cosas que hacer? Pues le cortamos a las oraciones. Bueno, puede que algunos de ustedes no. Algunos de ustedes dicen, no, yo oro más. Está bien, pero yo les digo, yo sí lucho con la oración. Yo lucho con la oración a veces por las ocupaciones, a veces por los deseos del corazón, a veces porque las interrupciones no dejan, a veces el cansancio, muchas actividades. Lo que sucede es que la oración sufre. Paul Washer dijo un día en una conferencia allí en Grace que él debía forzar su cuerpo a la oración porque era precisamente la oración lo que su cuerpo odia. Y yo me identifico con él. Yo tengo que separar tiempo a la fuerza. Tengo que disciplinar mi naturaleza para poder estar en oración, para estar constantemente en oración. Y yo les pregunto, ¿cómo está su vida de oración? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cuánto oran? ¿Cómo oran? ¿Sabían que existe la oración? Hay que entender la dirección divina acerca de la oración y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Vamos a hacer un estudio completo de esto, no vamos a tomarlo con rapidez. Estos textos que tenemos aquí enfrente nos van a mostrar, y de hecho Jesucristo nos la dejó y la llamamos la oración modelo. En el Sermón del Monte, y en ese lugar donde nos encontramos, en el Sermón del Monte, vamos a dar inicio a estos pasajes que son cruciales de toda la Escritura. En estos textos que vamos a ver, encontramos un resumen que no tiene comparación a otra instrucción en todas las Escrituras acerca de la oración. Por eso no vamos a correr. De una vez se los advierto, no tengo prisa, vamos a caminar despacio por estos caminos, no lo vamos a examinar a la ligera y si llegáramos a hacerlo, vamos a lamentarnos, porque aquí esta sección está llena de joyas, está llena de verdades que nos van a ayudar a vivir una vida de acuerdo a lo que estas palabras nos muestran. Vamos a examinarlas con detenimiento y a profundidad. Por eso no es un sermón de un solo día, va a tomar varias semanas. Vamos a meditar con cuidado esas instrucciones que encontramos allí, porque es prioritario en la vida de todo hombre. Todos los hombres y mujeres cristianos deben tener una disciplina en la oración y por eso debemos parar y estudiar lo que encontramos allí. Entonces les invito a que abran sus Biblias a Mateo 6. ¿Dónde nos encontramos? Mateo 6. Como introducción vamos a leer desde el 5 hasta el 15, 6, 5, 15, pero no vamos a detallarlo todo. Vamos a hacer hoy vamos a comentar algunas cosas acerca de esta sección y vamos a ir entrando domingo a domingo. Mateo 6, versículo 5 dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Este es el texto, aquí nos encontramos. Este es el lugar desde el versículo 5, aunque la oración en realidad comienza en el versículo 9. Ahí encontramos la instrucción concreta. Ahí vamos a llegar. Desde el versículo 5 sabemos, desde ese momento sabemos que había un problema de hipocresía. Y vamos a mirar eso también. En las Escrituras, por todo lado, encontramos palabras que nos animan a orar. ¿Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Pablo en ese mandamiento pone las palabras con claridad. Es un imperativo presente. Eso es fuerte, es para decirnos y mostrarnos que es una acción continua, que hay autoridad involucrada en ese mandamiento, y ese es el deseo de Pablo, es un deseo fuerte para que los tesalonicenses oren. Es algo que debe consumir tiempo en la vida cristiana. El orar para el cristiano, se los digo, mis hermanos, no es una opción, no es una alternativa. La oración en la Biblia no se presenta como una actividad periódica o una actividad que hago de tanto en tanto. La palabra de Dios nos instruye la oración y no nos instruye simplemente a orar, como si la oración fuera el recurso a disposición que tenemos en momentos difíciles de la vida. No es simplemente cuando estoy en problemas que debo ir al Señor en oración. La oración bíblica es, escúcheme esto, y debe ser parte integral y continua de nuestra vida como creyentes. Se lo repito, la oración bíblica es y debe ser parte integral y continua de nuestra vida como creyentes. Si esas palabras son verdad, entonces debemos entender qué es lo que es la oración. Recuerden, aquí estamos en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo está escribiendo, está corrigiendo los estándares del reino, en contraste a los estándares que estaban en el sistema judío religioso de ese día. Él confronta a los fariseos y a los escribas en este tema. Los judíos habían elaborado un sistema basado en actividades religiosas, que según ellos les permitían entrar al reino de Dios. Cristo en este sermón les afirma, les predica, les declara que ese sistema religioso es una farsa, inadecuado y contrario a lo que Dios demanda. La vida y actividades religiosas del día de los fariseos se quedaban cortos a los estándares divinos, eran una hipocresía, eran simplemente un teatro. Ellos no lo hacían de corazón, no lo hacían de una forma verdadera, ellos lo hacían porque querían que los otros los vieran. En esta porción de Mateo, el Señor contrasta esa práctica, especialmente en la oración,
y también nos muestra cómo debe ser la verdadera oración que requiere uno que pertenece al reino de los cielos. Esta sección, la sección de la oración, está gobernada por el versículo 1, 6:1, si recuerdan. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí el problema era que ellos querían ser vistos. Esto también aplica a la oración. Ellos quieren ser vistos, que son personas que oran. ¡Oh, qué hombre o qué mujer! Son dedicados a la oración. No, Él quiere que miremos la realidad de la oración. Jesucristo es lo que quiere. Él ya nos habló un poco de las ofrendas en los versículos 2 al 4 y mostró la misma hipocresía. Y ahora nos está mostrando que también hay oraciones que son inadecuadas, que están por debajo del estándar divino, y los versículos del 5 al 8 vamos a ver eso. Versículos del 6 al 9, Él nos da la corrección, nos da la verdadera, la oración modelo que deberíamos utilizar o que debemos utilizar. Yo les digo, así como ellos, los fariseos se quedaban cortos, yo creo que nosotros también nos quedamos cortos en los estándares de Dios, en los estándares de lo que Dios requiere para la oración. Nosotros necesitamos ayuda, mis hermanos. Lo necesitamos. Pablo en Romanos 8:26 lo pone con claridad. Dice, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si se dan cuenta, Pablo no sabe cómo orar, dice. Si Pablo no sabe cómo orar, si él se ve débil, ¿no piensa que nosotros también necesitamos ayuda? Yo creo que todos necesitamos ayuda en oración. Yo no creo que nadie tenga una vida de oración que pueda decir es excelente. Yo creo que todos estamos sufriendo con eso. Lo que aquí Dios nos va a mostrar es que por medio de su Espíritu, Él nos puede asistir, Él puede auxiliar en la vida de oración, Él puede ayudar, porque no sabemos cómo orar, ni tampoco sabemos por qué orar. Entonces, en estos pocos versículos, en estas pocas palabras, que no suman más que unas pocas, más de 60 palabras, encontramos todos, óigame bien, todos los elementos que debe contener una oración verdadera. Y no es repetir, no es rezar, no es repetir, no es algo que se repite una y otra vez la misma oración. No, así algunos piensen que eso es, pero no es así. Lo que tenemos acá es un patrón, es un modelo para que cada hijo de Dios pueda seguir, de tal manera que podemos extraer los elementos que están allí incorporados para que podamos orar como Dios quiere que oremos. Por eso, aquí encontramos, y podemos adicionar, hay dos elementos importantes a considerar. Si es extraer de allá, quiere decir que nosotros debemos estar siempre pensando en las Escrituras para poder extraer de allí lo que debemos comprender, y además de eso debemos orar. En realidad, la vida de un cristiano tiene dos actividades que no puede dejar a un lado. Uno es el estudio de la palabra de Dios y el otro es su vida de oración. ¿Y por qué es el estudio de la palabra de Dios importante en la vida de oración? Bueno, acabamos de decirlo, porque es que no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar, y a menos que vayamos a las Escrituras, a menos que la Escritura nos enseñe, nos instruya acerca de la oración, no vamos a orar como Dios quiere que oremos. La palabra de Dios debe ser la guía, debe ser la que informa nuestra vida de oración. Yo les digo, mis hermanos, no se puede orar en un vacío. Una persona que ora sin la guía bíblica va a orar incorrectamente. El estudio, el conocimiento de la palabra de Dios es el soporte, son los pilotes, es la base para poder orar con sentido.
Por el contrario, orar sin conocer las Escrituras, sin entenderlas, sin saber lo que Dios dice y lo que Dios quiere en su palabra es orar en ignorancia. Por ejemplo, hay grupos de cristianos hoy en algunas iglesias que enseñan que las personas deben pedirle a Dios que les dé el Espíritu Santo. En algunas iglesias dicen que el Espíritu Santo es algo que llega después de que una persona ha creído, que es la segunda unción. Pero la Biblia es clara, mis hermanos, es clara cuando dice que el Espíritu Santo entra a residir y a morar en cada uno de los hijos de Dios desde el mismo momento de la salvación. Ese es el sello, esa es la cuota inicial que Dios le da al creyente al momento que él cree. Pablo lo expresa de una manera enfática: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otros cristianos también oran de una manera errónea. Dice que el Señor esté con ellos. Y la promesa del Señor es: yo estoy aquí con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Él no se va, Él está siempre. No tenemos que orar de esa forma. Otros también oran incorrectamente, dicen, en sus oraciones dice: donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y toman un texto, lo tuercen porque están entendiendo un texto que está refiriéndose a la disciplina como si fuera un texto para la oración, y la gente lo repite, la gente piensa que lo está diciendo bien y lo repite, y Dios está así hayan 2, así hayan 3, así haya 1, así haya medio. Dios está en todas partes. Él está en todo lugar. Estamos orando incorrectamente. No solo en lo que pedimos, sino en cómo lo pedimos y con qué actitudes lo pedimos. Vuelvo y le repito la pregunta: ¿cómo le va a usted en la oración? ¿Cómo oran? ¿Cuánto tiempo le está dedicando a la oración? ¿Sabían que existía la oración? Por eso es importante comenzar este estudio. Por eso es importante entender, meditando la palabra de Dios, leyendo las Escrituras. Por eso es importante tomar un tipo de lectura consistente, regular, con metodología. Y así sea sin metodología. Lea la Escritura porque es la que le informa. Así no utilice un método. Lea la Escritura, medite en ella, para que así como el salmista pueda orarle a Dios y decirle: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Entonces, cuando oramos debemos estar en sintonía, debemos estar en tono, en la nota, con lo que Dios quiere y con lo que Dios establece para nuestras vidas en su palabra. Esto es lo que el Señor Jesús hace a través de la instrucción de la oración modelo. Él le dice a sus discípulos: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, como los religiosos del día, como los fariseos, con sus ritos para ser usados en determinados momentos, o para ser vistos, sino cuando oréis de esta forma. Y Él nos muestra esa forma. Desde el 9 dice: vosotros pues oráis de esta manera. Esta oración es una instrucción que el Señor nos da acerca de la oración, y es importante entender que no es diferente a lo que ya Él enseñaba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Mateo 5? Mateo 5 dice: Él no vino a cambiar. Cuando Él está predicando este sermón, Él les dice: vea, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Eso es lo que dice a Él. También ahí mismo dice: hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que esto se cumpla. Él no vino a cambiar la ley, así como no vino a cambiar lo que ya estaba predestinado y que ya estudiamos desde los versículos 21 en adelante. Lo mismo sucede aquí con la oración. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es lo que el Antiguo Testamento enseña en cuanto a la oración? ¿Qué instrucción había recibido Israel en cuanto a esa verdadera oración? Y podemos decir, lo primero que los judíos hacían en el Antiguo Testamento era que ellos se acercaban a Dios por medio de la oración. Ellos oraban a Dios.
en contraste a las naciones paganas. Las naciones paganas le tenían pánico a los dioses. ¿Ellos qué hacían? Ellos hacían era sacrificios para poder apacentar a ese Dios. Ellos no llegaban hacia Él porque no era un Dios cercano a ellos. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 91 dice, me invocará y yo responderé, con él estaré yo en la angustia. Todo judío, mis hermanos, todo judío verdadero creía que Dios oiría sus oraciones. Salmo 65, 2 dice, tú oyes la oración. Él la escucha. Y los judíos también habían sido instruidos y sabían que la verdadera oración debía incorporar ciertos elementos. Lo encontramos por los salmos o lo encontramos en los diferentes lugares donde encontramos sus oraciones, pero algunas observaciones podemos decir que las expresiones de amor por Dios y alabanza estaban presentes en las oraciones. Salmo 34:1 dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis, por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Expresiones de amor y alabanza. Eso es parte de la oración, expresiones hacia el cielo, a reconocer quién es Dios. No solamente mis peticiones, oh, yo quiero esto, casa, carro, beca, con unas características. No, es exaltación al Señor, gratitud o acción de gracias. Jonás le dice al Señor, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. No solamente alabanza, exaltación de Dios, pero agradecimiento. Por eso las oraciones deben incluir el agradecimiento. Esto en el Antiguo Testamento, no estamos todavía hablando del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya todos lo sabían. Además, un sentido de reverencia y temor. ¿Recuerdan a Isaías? Isaías le dice al Padre, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Ellos temblaban elevando una oración al Señor. Muchos salmos expresan este sentido de reverencia de un hombre acerca de Dios por medio de la oración. Ellos querían obedecer a Dios, ellos tenían un deseo evidente de obedecer a Dios y el adorador judío no se acercaba a Dios a menos que tuviera ese deseo de agradar a Dios. Todo el Salmo 119 es una confesión y es una afirmación de ese deseo de obedecer la palabra de Dios. La oración verdadera es una expresión de doblegarse a la voluntad de Dios. Los salmos también revelan mucho la obediencia o un elemento de la obediencia. Por ejemplo, confesión de pecados. Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Encontramos oraciones de confesión en otras más, el Salmo 32, el Salmo 51, cómo David se confiesa frente a Dios de su pecado, de haber pecado con Betsabé y haber matado a Urías, y ese sentimiento de confesión, eso es un elemento que hacía parte de la oración entre los judíos. Mostraba su constricción por su pecado. Entonces, en las oraciones del Antiguo Testamento e instrucciones del Antiguo Testamento sobre la oración, encontramos adicionalmente a eso también elementos de perseverancia, de humildad. Todos estos elementos eran parte de la vida de oración de un verdadero judío. Y estos elementos también los vamos a encontrar en la oración que encontramos en Mateo. Cuando digo un verdadero judío, por supuesto no estoy hablando de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Pablo en Romanos dice, ni son todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino los que por Isaac será llamada tu descendencia, esto es,
no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, es decir, los verdaderos hijos. Esos verdaderos hijos habían recibido la instrucción de la oración o la instrucción de Dios que le había dado a ellos para la oración. Entonces un judío tenía en el Antiguo Testamento todos los elementos esenciales para hacer una verdadera oración o una oración que Dios entienda, escuche y acepte. Pero ¿qué había sucedido en este tiempo? Ellos en el Nuevo Testamento la habían corrompido. Su religión había corrompido su práctica en la oración y como era de esperar, esta corrupción había llegado hasta la oración. La oración se había convertido en una práctica religiosa hipócrita. Ellos solamente lo hacían para que los vieran, para que vieran lo que ellos, qué tan piadosos eran. En Mateo 6:5 dice: y tú, o cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cómo oraban los judíos de acuerdo a lo que está ahí? De lo que dice. No había alabanza, ellos querían era ser vistos, no había gratitud a Dios, no hay reverencia a Dios, no hay un deseo de obedecer a Dios, no hay confesión de pecado, no hay humildad, todo lo estaban haciendo era para ser vistos. Y aquí del 9 al 13 encontramos una serie de afirmaciones que Dios había expresado y revelado en cuanto a la oración en el Antiguo Testamento. Estos elementos nos ayudan a entender más la oración hoy porque son reiterados y el Señor Jesús nos enseña desde allí. Él elabora más y amplía más lo que está diciendo las Escrituras en el Antiguo Testamento a la oración. Y hoy, tanto usted como yo necesitamos ser instruidos en la oración, en esta base modelo de oración. Todos debemos conocerla. La oración que Dios escucha y contesta es la oración que se apega a las características del Padre Nuestro. Aunque el hombre, aún el hombre, que aún en la iglesia inclusive, no solamente el hombre, aún en la iglesia, además del hombre, la iglesia, si las oraciones en la iglesia no están apegadas a lo que dice la Escritura, a lo que dice cómo se debe orar, no van a ser escuchadas. Simplemente son recitaciones, simplemente son palabras. Entonces, hay personas que así lo hacen, simplemente repiten y las repeticiones son incorrectas. No que la oración que tenemos acá, el Padre Nuestro, esté malo en repetirlo de por sí, decir es que no repita nunca más el Padre Nuestro. Está bien repetirlo como repetiríamos cualquier parte de otro lado de las Escrituras, lo memorizamos, lo conocemos, lo podemos decir, pero esa no es la idea. ¿Cuántos Padre Nuestros tiene que decir para que Dios se los escuche o cosas de ese estilo? No, esa no es la idea. El propósito que tenemos estas palabras acá es para mostrarnos un modelo, no para que lo recitemos. ¿Por qué podemos decir eso? ¿De dónde sacamos que no es una oración para repetir? En primer lugar, porque tanto la oración que tenemos en el versículo 9 al 13 de Mateo, como la que encontramos en Lucas 11, son diferentes. Son las mismas Padre Nuestro, pero utiliza palabras diferentes. Esas palabras diferentes, distintas, aunque están en el mismo contexto, se está hablando de lo mismo, nos muestra en la entrada de que no necesitamos usar las mismas palabras. Además, miren lo que dice el 6:7, ahí en Mateo, no uséis repeticiones sin sentido. Ahí también nos está advirtiendo, no hagan repeticiones. Es decir, que si Él hubiera querido que nosotros repitiéramos esta oración, no hubiera puesto esas palabras ahí. Además, en ningún lugar, ni en los evangelios, ni en el libro de Hechos, ni en las epístolas, encontramos que esta oración se repite.
es decir, no hay que repetirla. Es obvio que es una oración modelo. Esto es un modelo, es un patrón. Aquellos que trabajan en confección, es fácil entender lo que es un patrón, porque un patrón es un modelo, es algo que se pone. Uno no se pone los patrones, uno usa los patrones para cortar y luego cose todo, y ese es diferentes colores, diferentes medidas. El patrón no es el que se usa es lo que se sale del patrón. Tal vez tampoco, o podemos decir que es un bosquejo. Es como un bosquejo o un patrón de oración, no es otra cosa más que esto. Esa es la razón, esta es la razón más poderosa. Es decir, tenemos razones poderosas para entender esta oración y poder de esta forma orar. No es una repetición, no es un rezo. Y adicionalmente a esto podemos aproximarnos a esta oración de diferentes formas. Es una oración, aquí hay, como les decía, joyas que vamos a estudiar, y podemos aproximarnos a esta oración de diferentes formas, y si observamos estas palabras podemos encontrar, y yo les voy a ir mostrando diferentes facetas. Piensen en lo siguiente: cuando uno va a comprar un celular hay diferentes anchos, entonces usted lo compra, lo mira de este lado, lo mira de frente, lo mira detrás, y tiene los huequitos que tiene por dentro. Un celular es completo, y por eso podemos como analizarlo de diferentes formas, podemos analizarlo de diferentes lugares. De la misma forma, del mismo modo podemos analizar la oración. Miren, por ejemplo, las relaciones que hay de un cristiano con Dios, las relaciones que tiene un cristiano con Dios. Padre Nuestro. Padre Nuestro es la relación de un padre con un hijo. Santificado sea tu nombre, la relación de la deidad con el que adora. Venga tu reino. Venga tu reino es la relación de un siervo con su amo. Sea hecha tu voluntad. Venga tu reino, es la relación de un súbdito con el soberano, y sea hecha tu voluntad es la relación de un siervo con su amo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, es la relación de un beneficiario a un benefactor. Perdona nuestras deudas, la relación del Salvador con una persona pecadora. No nos metas en tentación, la relación de un guía con un peregrino. Todas estas son relaciones de un cristiano que un cristiano tiene con Dios, y las encontramos en estas palabras. Pero también podemos ver las diferentes actitudes, podemos ver para otro lado, hay diferentes actitudes en la oración. Podemos decir nuestro, expresando un espíritu sin egoísmo, cuando decimos nuestro Padre. Padre es un espíritu familiar, es una relación especial. Santificado sea tu nombre es un espíritu de reverencia. Venga tu reino es un espíritu de lealtad. Venga tu reino, que queremos que tú seas el rey, yo ser el súbdito. Hágase tu voluntad, es un espíritu de sumisión. Danos hoy el pan, es un espíritu de dependencia. Perdona nuestras deudas, es un espíritu de arrepentimiento. No nos metas en tentación, es un espíritu de humildad. Tuyo es el reino, es un espíritu de triunfo, y la gloria es un espíritu de exaltación. Todo eso encontramos en estos textos. Por eso lo vamos a tomar en detalle, por eso vamos a dedicar tiempo en ello. Otro ángulo es ver la razón de la oración. ¿Cuál es la razón de la oración? Es santificar el nombre del Señor, es exaltar su nombre, es avanzar su reino, es hacer su voluntad. Podemos dividirlo de otras formas, coger los diferentes versículos y entender esta oración, y hacer de esta oración un entendimiento concreto de cuál es el modelo. El punto de todo esto es que en estos versículos de instrucción sobre el tema de la oración, es que desde el principio hasta el fin el enfoque es Dios.
La oración verdadera no es para nuestro beneficio, esto sería un error. Cuando oramos no es para exaltarnos nosotros mismos ni para nuestras necesidades. La razón por la que oramos y la razón por la que Dios responde es para exaltar su nombre, para poner en evidencia su gloria. Este es el punto, este es el mensaje de Juan en capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cada faceta de la oración modelo se centra en Dios, su paternidad, su prioridad, su programa, su plan, su protección, su preeminencia. Todo es Dios. La oración tiene como propósito fundamental y prioritario exaltar el nombre de Dios. No oramos fundamentalmente para atraer atención a nosotros como los hipócritas, como lo hacían los judíos o los fariseos. No estamos informando a Dios de nuestras necesidades, Él ya las sabe, conoce cada una de ellas. No estamos manipulando a Dios para que Él tome una decisión, Él es soberano y puede cambiar cuando Él quiera. Esencialmente, primordialmente estamos diciendo con lo que acabamos de decir, que toda nuestra oración es para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo ora? ¿Cuánto ora? ¿Sabía que existe la oración? Venimos a aprender acerca de ella.